título obtenido en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, INCAE, en Costa Rica. Funcionario de carrera de Petroecuador, en diferentes posiciones técnicas y administrativas, como jefe de turno, ingeniero de proyectos, jefe de producción del complejo industrial Shushufindi, jefe administrativo, jefe de finanzas y subgerente de operaciones de Petroindustrial, gerente de Petrocomercial, asesor de la Presidencia Ejecutiva, Consejo de Administración, directorio de Petroecuador y del Ministerio de Energía y Minas, vicepresidente general de Petroecuador. Actualmente se desempeña como coordinador de Petroindustrial del proyecto Refinería del Pacífico. Es profesor universitario en la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad Central. Ha dictado las cátedras de refinación de petróleos, petroquímica, fenómenos de transporte, operaciones unitarias, procesos industriales y actualmente enseña ingeniería económica. Anteriormente dictó la cátedra de producción en la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad Católica. En el campo privado ha brindado servicios de consultoría en varias empresas. Dejo con ustedes al ingeniero Marco Calvapiña con la conferencia Aportación de los hidrocarburos al desarrollo de la sociedad y el país. Muy buenos días. Para mí es un honor estar ante tan directo público y participando en este Congreso de Ingeniería Química. Hoy vamos a hacer una presentación que se va a centrar fundamentalmente en la parte de refinación del petróleo. Cuando hablamos de la industria del petróleo, pues estamos hablando de un campo muy grande que para el tiempo reducido que tenemos aquí no nos permitiría sino apenas saborearlo, así que nos vamos a concentrar más bien en algo más específico y vamos a ver la industria de la refinación del petróleo en el Ecuador y vamos a ver algunos aspectos de un proyecto que al momento es el más importante que se está desarrollando en el país, que es el proyecto de la nueva refinería de Manabí. Vamos a empezar diciendo que, como ustedes conocen, el petróleo es una sustancia viscosa compuesta por miles de hidrocarburos que en su forma de petróleo prácticamente no tiene ninguna utilidad. El petróleo tiene que ser producido y después hay que transportarlo por buques, por tubería, para que lleguen a las refinerías. En las refinerías el petróleo es separado en sus diferentes componentes y transformado para poder obtener los productos que sí son utilizables por la sociedad. O sea, estamos hablando de los diferentes combustibles, fertilizantes, productos petroquímicos, lubricantes, etc. En el Ecuador nosotros tenemos 3 centros de refinación. El más importante está en Esmeraldas, el más grande y más complicado, más complejo. El otro está en la refinería en La Libertad, cerca de Guayaquil, y el otro en la región amazónica, en Shushufindi. La refinería de Esmeraldas tiene una capacidad de 110.000 barriles de diarios. La refinería de La Libertad es más pequeña, 45.000. La refinería Amazonas, 20.000 barriles diarios. En total, la capacidad instalada de refinación en el Ecuador es de 175.000 barriles por día. En este esquema está graficada la refinería de Esmeraldas, que ustedes ven es la más compleja que tenemos en el Ecuador. ¿Y por qué digo que es compleja? Porque además de las unidades de destilación atmosférica, tenemos unidades que nos permiten procesar los residuos, como las unidades de vacío, tenemos la unidad de cracking catalítico, las unidades de viscorreducción, y aparte de eso tenemos algunas unidades que nos permiten mejorar la calidad de los combustibles, como el diésel y la gasolina. De acuerdo con los índices de Nelson, esta refinería tiene un número que le permite ser clasificada como una refinería de mediana conversión. Las refinerías de La Libertad y la de Shushufindi
y son simplemente unas refinerías en donde se hace destilación atmosférica, es decir, simplemente se separan sus componentes, es una separación física, aquí no hay ningún proceso de transformación química. Esta parte de La Libertad está constituida por 3 plantas de destilación atmosférica y en Amazonas 2 plantas de destilación atmosférica. Hay que decir que en el oriente además tenemos una planta de producción de GLP a partir de gas natural asociado de la producción del crudo en el oriente. Vamos a ver un poco acerca de la composición de la oferta y la demanda de combustibles en el Ecuador. Como ustedes pueden ver aquí en este pastel, la producción de la refinería Esmeraldas, a pesar de su complejidad, tenemos una alta producción de fuel oil, de combustible pesado, mientras que las gasolinas y el diésel son en un menor porcentaje y del GDP apenas de un 4%. En el caso de la refinería de La Libertad, la situación es más complicada. Tenemos una producción de fuel oil cercana al 60%, o sea, es el residuo, 60%. En el caso del complejo, del complejo Shushufindi, igualmente, el residuo es el principal producto. Esta composición que nosotros podemos obtener a partir del petróleo en nuestras refinerías, debido a la tecnología que tenemos ahí, contrasta con la composición de la demanda, en donde ustedes pueden ver que el principal producto que se consume en el país es el diésel, con el 34%, luego las gasolinas y después el GLP. Mientras que la demanda de residuo prácticamente es muy baja. Entonces tenemos nosotros una situación aquí que es, digamos, contradictoria. Mientras las refinerías tienen una configuración para producir gran cantidad de residuos, por otro lado, la demanda del Ecuador no demanda residuos, al contrario, demanda otro tipo de combustibles que las refinerías actuales no están en capacidad de producir en la cantidad que requiere el país. Si nosotros vemos este gráfico, lo que ha ocurrido en el año anterior, en el año 2007, vemos en las columnas azules cuál ha sido la producción nacional en millones de barriles, y en las columnas rojas cuál es la demanda del país. Vemos en el caso del GLP que existe un gran déficit que está marcado acá en verde, lo mismo con las gasolinas y con el diésel, mientras que en el caso del fuel oil es lo contrario, tenemos una gran producción de fuel oil, una poca demanda de fuel oil y tenemos un gran excedente. ¿Qué es lo que ocasiona esta situación? Que el país tiene que importar todo este déficit y tiene que exportar los residuos. El problema está en que estos productos son de alto valor, en cambio el residuo tiene un precio bajo a nivel internacional. Es decir, nosotros estamos vendiendo barato y comprando caro, ¿sí? Para poder solucionar este problema, que ya vamos a ver en cifras lo que representa para el país, se ha iniciado el proyecto para la construcción de una nueva refinería en Manabí, la refinería del Pacífico, que está siendo actualmente desarrollada por Petroecuador y PDVSA. ¿Cuáles son los justificativos de esta nueva refinería? Inicialmente tenemos que decir que en el Ecuador cada vez se produce más crudo pesado. Las reservas que tenemos en el Ecuador son fundamentalmente de crudo pesado, mientras que las refinerías están diseñadas para procesar crudos livianos. Por ejemplo, la refinería Amazonas procesa crudo de 28 grados API, La Libertad 27 grados API, refinería Esmeraldas 23, y nosotros tenemos crudos pesados. A futuro no vamos a poder procesar el crudo que tenemos en el oriente en nuestras refinerías. Por otro lado, ya se indicó que la infraestructura actual de las refinerías no es suficiente para producir los derivados que el Ecuador requiere. O sea, fundamentalmente derivados blancos como el diésel, la gasolina y el GLP. Y no solamente hablamos en cantidad, sino también en calidad.
cada vez se requiere que los combustibles alcancen nuevos estándares, sobre todo en ciertas especificaciones como contenido de azufre, aromáticos, oxigenados, etc. Y actualmente nosotros no disponemos de esas facilidades de las refinerías. En tercer lugar, como consecuencia de esto, el país está importando enormes cantidades de derivados blancos que le representan una sangría de divisas al país. Y